el amor del Señor le mandamos muchos saludos y que siempre podamos vivir en la presencia del Señor. Gracias porque nos acompañan transmisiones tras transmisiones, día tras día. Y gracias por apoyar este ministerio de que nuestra hermana tuvo el deseo de ayudarnos, nuestra hermana Keila Lee, que el Señor la bendiga y la sigue bendiciendo. Y a todos hermanos que hacemos posible todas estas cosas, va, gracias al Señor por esos medios, por todo lo que Él pone ese deseo en nuestros corazones. Ahora, al empezar este recorrido espiritual, les invito a que ahí donde estemos inclinamos el rostro. Ya hemos orado, hemos cantado, nos hemos gozado. De igual manera, no quiero exponer la palabra del Señor sin antes pedirle al Señor que Él sea que dirige este estudio, que dirige la palabra en este día. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y glorioso y bendito nombre, Señor, en esta mañana de sábado glorioso. Un día muy especial porque tú desde la creación, tú lo apartaste y lo diste como ejemplo para que nosotros, Señor, hoy en día podamos glorificarte, darte honra y sobre todo, Padre, poder nosotros reposar también de ese sábado que tú nos has dado. Padre, gracias, te rogamos y te imploramos en los méritos de Cristo Jesús que por favor puedas perdonar nuestras faltas, nuestros pecados y borra nuestras rebeliones. Señor, gracias por tu palabra, que es una guía segura, que en ella, Señor, siempre hallamos consuelo, en ella siempre hallamos, Señor, la seguridad de nuestra salvación. Gracias porque es tu palabra y gracias porque es la verdad, es lámpara, es tu palabra que alumbra nuestros caminos, que alumbra nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cuando estábamos entre nuestros delitos y pecados, tú, Señor, te compadeciste de mí, de cada uno de nosotros, Padre, y nos diste y nos alcanzaste, Señor, a través de los méritos de tu Hijo amado, y ahora en día podemos decir con esa seguridad, Señor, y esa certeza de que hemos sido salvos gracias a la fe de su Hijo amado. Padre, en tus manos ponemos esta mañana, que al escudriñar tu palabra, tú la bendigas y que puedas, Señor, posesionarte en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y podamos hacerle caso a lo que dice tu palabra. Gracias, pues, por todo en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, gracias por estar acompañándonos. Vamos a empezar esta meditación, este recorrido espiritual y que cada uno podamos, hermanos, hacerle caso a lo que el Señor dice y trae para nosotros en esta mañana. Vamos a empezar y vamos a el tema se titula Una nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué una nueva vida en Cristo Jesús? Porque los que estamos en Cristo ya somos una nueva criatura. Hemos empezado a caminar con el Señor. De igual manera, hoy en día ya no vivo yo la vida que vivía antes, ahora vivo la nueva vida que hay gracias a los méritos de Cristo Jesús. Saben, el otro día estaba leyendo un relato histórico que se titula que en el Museo Británico dice que había un vaso muy especial, muy bello, pero saben, llegó un momento, un cierto hombre que tuvo descuido de ese vaso y dice que ese vaso cayó al suelo, se quebró, se quedó en pedazos. Ahora ese vaso que era tan lindo, tan hermoso, saben, quedó todo despedazado y ahora estaban tristes la gente que cuidaba tanto ese vaso. ¿Por qué? Porque era un vaso muy especial. Pero saben, sin embargo, dice que un día llegó o apareció un artista muy especial que se interesó tanto en ese vaso que con mucha perseverancia, que con mucha bondad, con mucho amor, dice que pudo agarrar ese vaso y lo unió todos los pedazos que había sido desquebrajado y entonces lo construyó una vez de nuevo. Y ahora ese vaso, en vez de estar despedazado, ese vaso en vez estaba feo antes porque estaba quebrado. Ahora, por arte de belleza, por arte de las manos de ese artista que apareció en ese día, el artista lo unió y lo hizo especialmente otra vez. ¿Por qué? Porque lo reconstruyó todo ese vaso, lo restauró con tanta perfección que ese vaso llegó a ser un vaso tan hermoso como antes había hecho. Hermanos, qué reflexión, qué podemos sacar nosotros de ese vaso quebrado, que de estar todo feo, viene ese artista, lo reconstruye y lo hace bello, lo hace perfecto una vez más. Saben, querida familia, nosotros somos ese vaso quebrado o éramos ese vaso quebrado. Y saben quién era el artista o quién fue el artista que unió esos pedazos que tal vez nosotros antes de nuestra vida estaba despedazado por el pecado, por el dolor, por la enfermedad, tal vez que en veces éramos
tal vez cautivos cuando andábamos en el mundo. Hoy en día aparece ese artista y nada más era Cristo Jesús, que con paciencia, amor y sacrificio tomó nuestros pedazos que estaban despedazados, estaban regados por el mundo y ahora lo reconstruye con sus preciosas manos, lo reconstruye con su preciosa sangre y nos redimió y nos salvó. ¿Cuánto no debemos estar tan agradecidos con esa salvación que hallamos en Cristo Jesús? ¿Cómo no estar agradecido con nuestro Maestro? ¿Cómo no estar agradecido con ese ser maravilloso que tomó nuestra vida llena de impureza y de pecado, enfermo, descompuestos? Pero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros los que estamos en esta hora aquí escuchando este tema. Tuvo amor, porque por amor dejó su pureza, dejó su gloria, dejó su santidad, dejó su poder, dejó ese lugar tan bello donde Él estaba, por venir a este mundo lleno de enfermedad, de injusticia, de pecado, por venir a unir ese cuerpo o ese Joel que antes estaba divagado antes y vivía una vida desenfrenada, vivía una vida sin Dios, sin esperanza. Pero llegó ese artista y me volvió, me transformó y para honra y gloria a su nombre, aquí estamos glorificando con un solo propósito de darle honra y gloria al Señor porque solamente Él se lo merece. Esa salvación, familia, querida iglesia que estamos esta mañana escuchando este tema, es tan completo que fuimos hechos nuevos, seres, nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó, nos limpió y nos dio una nueva vida. Gloria le doy al Señor por eso, porque Él es tan bueno. Y es por eso que el relato bíblico que tuvimos, o que tuvo nuestro hermano Sergio en esta mañana, saben, dice que cierta noche Jesús fue procurado por un hombre de una gran influencia en su nación, que también dice que era un gran líder, un gran maestro en religión, pero que no era feliz. Y ahora le estoy hablando de Nicodemo nada más, hermanos. Ahora viene a Jesús para saber lo que debía hacer. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Pero ahí hay un problema, porque según Nicodemo se creía muy religioso, era un líder, se creía un buen hombre, pero ese que Jesús mirando en sus ojos, vio en él la sinceridad. Y entonces le dijo, y lo relató Juan 3:3. Mira lo que dice Juan 3:3 y le dice así. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo aquí vemos, preguntó sorprendido. Empezó él tal vez ponerle toda su filosofía en la mesa, contarle, mira, si yo soy un buen líder, soy un buen maestro, ¿cómo tú dices ahora que yo tengo que nacer de nuevo? Él empieza a querer ayudar al Señor, querer salir a la delantera. Y le pregunta sorprendido, ¿por qué debo yo nacer de nuevo? ¿Acaso hay algo malo con mi nacimiento? Si yo tengo una religión o asisto a una religión, hago lo mejor que puedo y soy una persona sincera. Saben, querida familia, él todavía no había experimentado esa salvación. ¿Cuántos hoy en día, tal vez a quienes le estoy hablando, tal vez a un doctor que tal vez se ha conectado, tal vez a uno que trabaja en la construcción como su servidor, otro que tal vez es un jardinero, muchos tal vez que nos están siguiendo hoy en día en esta página? ¿Cuántos vamos a la iglesia o estamos yendo a la iglesia o cuántos años llevamos a la iglesia? Y tal vez nos sentimos tal vez con esa duda, ¿seré salvo yo? En vez ha llegado a mis oídos y dicen, hermano, ¿será que yo voy a ser salvo? ¿Será que podemos ser nosotros salvos? Hermano, no debemos dudar de nuestra salvación, porque nuestra salvación no son por obra, no son por seres humanos, sino gracias
a los méritos de Cristo Jesús. Gracias a la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos por la fe de Jesús y por la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos en veces estamos en duda con nuestra salvación? En veces estamos yendo a la iglesia y venimos y asisto a los servicios los sábados, tal vez veo sermones como hoy en día estamos escuchando esta meditación, pero aún así todavía yo digo, ¿seré salvo yo? Igual manera, Nicodemo aquel día se hacía esa pregunta, no había sido salvo todavía. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿sabes qué? Necesitan nacer de nuevo. ¿Saben por qué, familia? Porque nosotros somos bautizados con Cristo Jesús. Nacemos a una nueva vida, una nueva criatura. ¿Saben? Nosotros somos bautizados con agua, pero el Señor, si nosotros dejamos que Él transforme nuestras vidas, Él nos va a bautizar con fuego, con el poder de su Santo Espíritu. Y entonces cuando nosotros ya no vamos a dudar, no vamos a decir que tal vez soy salvo, no soy salvo. No tiene que haber duda, tenemos que tener la certeza de que Cristo ya nos salvó. Ya si yo me pierdo, recuerden que el bautismo no es un curarlo todo, no es una vacuna que me va a curar contra todo. Nosotros seguimos en este mundo lleno de enfermedad, de injusticia, de inmoralidad. Pero como nosotros podemos mantenernos firmes, tenemos que constantemente estudiar la palabra del Señor, en oración, testificando y sobre todo reconociendo que nuestro Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Así que nosotros, hermanos, nosotros hemos nacido de la carne, pero necesitamos ahora nacer espiritualmente para el reino del cielo. Necesitamos nacer para servir a Dios, tener una nueva vida con Dios. ¿Para qué? Para nacer en el reino celestial. Es por eso. Ustedes se acuerdan el relato bíblico que el apóstol Pedro, cuando Pedro predicó un sermón memorable en el día del Pentecostés, cuando dice que casi 3,000 personas se entregaron a Jesús. ¿Con qué fin se entregaron esos seres queridos en aquel día? Se entregaron para vivir una vida nueva. Se entregaron para poder darse al servicio del Señor, para poder experimentar la salvación. Pero antes tenía que haber un arrepentimiento en ellos. Antes, sin embargo, es que ellos preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos? Y la pronta respuesta vino de la boca de los apóstoles. Y entonces les empieza a relatar, y ese versículo se encuentra en Hechos 2:38, donde dice la palabra del Señor, arrepentidos, dice, y bautízanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la pregunta de ellos? Primero, ¿qué debemos hacer? Y luego, Señor Dios le sabe qué, y luego le dicen los apóstoles, ¿saben qué? Primero tienen que arrepentirse y luego bautizarse para el perdón de sus pecados. Es importante el bautismo. Ahora yo no sé a quién tal vez le estoy hablando en esta hora. No sé si ya todos hemos sido bautizados, pero nos hemos dejado que el Señor nos bautice con ese fuego del Espíritu Santo. Hemos nosotros tenido esa conversión. Hemos nosotros experimentado esa experiencia que solamente proviene de Cristo Jesús. He dejado que el Espíritu Santo corrige, gobierne y transforme mi vida para vivir una vida ejemplar como Dios manda. Saben, veo que aquí en este versículo que hemos relatado de Hechos, hay dos condiciones imprescindibles para la salvación de cada uno de nosotros, hermanos. Primero dice que debemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestra mala manera de vivir, de nuestra condición en la cual estamos. Tenemos que pedirle, venir con el Señor con un corazón sincero, arrepentido. Señor, crea en mí, dice, un corazón puro, limpio, de rectitud, un espíritu implanta dentro de mí.
donde puede ser un santuario, donde tú puedes venir a morar y posarte en él. Ahora, ¿será que yo he dejado que el Señor me transforme? ¿Estoy dejando que el Espíritu trabaje en mí? Así que dos cosas, arrepentimiento y sernos bautizados. ¿Por qué? Porque arrepentirme es abandonar la vida antigua de pecados y de errores, de falsedad. Ahora, antes yo vivía tal vez una vida tibia en el Evangelio, mas ahora, Señor, me ha bautizado con el poder de su Santo Espíritu y para honra y gloria del Señor. Hoy en día yo vivo y soy un joven, soy un adulto, soy una hermana, un hermano ejemplar, porque el Señor quiere cristianos, quiere hombres, quiere jovencitas, ejemplares para este mundo que den buen testimonio y que todos esos que perecen sin Dios, sin esperanza, puedan reconocer su imperfección y puedan reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, arrepentirme es abandonar la mala manera de vivir, de pecados, de errores, pidiendo al Señor Jesús, pidiendo a Dios, deseando cambiar de vida a una nueva vida. Si antes yo estaba o la ira gobernaba mi carácter, mi ser, ahora ya no va a gobernar la ira, sino que va a gobernar el Santo Espíritu de Cristo. Y ahora en ese corazón que antes estaba enfermo, lleno de pecado, de ira, de enojo, de contiendas, de cosas falsas, ahora va a estar lleno de gozo, de cosas que cuando va a hablar la boca, va a edificar la vida de los demás, que cuando alguien llega a mis oídos, yo voy a decir, no, esta voz no es de Dios, no es del Espíritu Santo. Por tanto, ese un escrito está, solamente a mi Dios voy a adorar y no voy a escuchar cosas que no le agradan a mi Señor. ¿Saben? Y ser nosotros bautizados, ¿qué significa? El apóstol Pablo lo relata y nos responde en Romanos 6, 3 y 5. Vamos a leer, vayamos a Romanos. Les invito a que vayamos al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 6 y los versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor así en Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida? Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Hermanos, Pablo muestra tres significados del bautismo. Primero, el bautismo simboliza la muerte de Cristo y es la muerte por el pecado. Segundo, después de haber muerto, saben, querida familia, es necesario ser sepultado. Y ese entierro es simbolizado por la inmersión en el agua. Cuando yo me bautizo, me sumerge bajo a las aguas bautismales, muero porque dejo respirar y bajo de las aguas. Y cuando salgo de las aguas una vez más, vuelvo a respirar a una nueva vida en Cristo Jesús. Saben, el otro día estaba leyendo un relato sobre un sacerdote, Juan Calviño. Tal vez muchos han escuchado hablar de él, y decía ese relato que se tornó ese reformador protestante. Dice, la propia palabra dice bautismo, que significa inmersión. Dice que es la forma de bautismo como es practicado en la antigua iglesia. El bautismo tiene que ser por inmersión. Ahora, tercero, familia, el bautismo simboliza la resurrección a una nueva vida, tornándonos hijos de Dios. Ahora somos criaturas, somos hijos del Padre Celestial.
Ahora somos una nueva criatura. Ahora comenzamos a vivir con el Señor. De modo de decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las viejas cosas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. Es ahí donde empezamos nosotros a caminar. Antes no conocíamos, éramos hijos de la ira y del pecado, mas sin embargo hoy en día que hemos arrepentido de la mala manera de vivir, nos hemos bautizado y hoy en día estamos caminando hacia la patria celestial. Tenemos que dejar que el Señor nos transforme, gobierne nuestras vidas. Saben, el bautismo es la oportunidad que nos da Dios o que da Dios al hombre. ¿Para qué? Para que pueda ser transformado, para que pueda ser renovado y nacer como ciudadano del reino de los cielos. Es por eso que debemos creer en las Sagradas Escrituras. Debemos creer en el Evangelio que tiene poder. ¿Para qué? Para hacer nacer a las personas dos veces y que la gente, que toda esta nación, que todos nuestros países puedan nacer dos veces para el reino de los cielos. Porque es necesario que necesitamos nacer de nuevo. Así que Jesús, familia, tomó los pedazos de nuestras vidas de pecado a través del Espíritu Santo. Restaura nuestra alma que estaba destrozado, que está destrozado por el pecado, poniendo o implantando dentro de nosotros la alegría y la paz y la tranquilidad que solamente podemos experimentar cuando estamos en Cristo Jesús. Es por eso que yo les animo a que podamos buscar del amor del Señor, hacerle caso lo que Dios dice en su palabra. Saben, el Señor valoriza nuestra vida restaurada y restaura nuestra dignidad. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ahora eres hijo mío, ahora eres hijo de Dios, dueño de una herencia eterna, no de una herencia pasajera, sino que somos candidatos, dice, ¿para qué? Para sentarnos en el trono celestial al lado de nuestro Padre celestial. Ahora, Jesús pide que usted y cada persona que me esté escuchando, aquellos que no han recibido, aquellos que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, aquellos que tal vez sí han asistido a la iglesia, pero tal vez se han alejado, tal vez han dudado del Evangelio, han dudado de la palabra del Señor, pero saben, nunca es tarde y nunca es temprano de volverse una vez a los caminos del Señor. Tal vez antes de nuestra vida, o tal vez tú, estoy hablando para un joven que tal vez le ha tocado vivir una vida de dolor, de enfermedad, de desconsuelo. Tal vez le ha tocado difícilmente comprender los planes de Dios que tiene para su vida. Hoy en día, el querido maestro te dice, ven a mí y hallarás descanso y paz para tu alma. ¿Quieres experimentar esa vida plena, esa vida de tranquilidad, aún en medio de los problemas? Solamente tienes que venir, el Señor te hace la tierna invitación en este momento, que le entregues tu corazón. El Señor está diciendo que si tú estás cansado de vivir en el pecado, en la angustia, en el desconsuelo, el Señor te llama a que tú le entregues tu corazón. ¿Para qué? Para que Él lo pueda transformar. Y tú decirle, Señor, yo deseo entregar mi vida. Deseo bautizarme para resucitar a una nueva vida en tu reino. Solamente te pido que me aceptes por tu amor y te ruego que siempre yo te puedo entregar mi vida, que tú tomes el control de ella. Saben, familias, y todos nos hemos sido bautizados, todos los que estamos hoy en día escuchando este tema, gloria a Dios por ello. Mantengámonos firmes. Saben, en medio de esta pandemia, en medio de todo este mundo de dolor que se despedaza en pedazos, saben, no perdamos la fe. Nuestra iglesia está cerrada, pero vemos nosotros entender el plan del Señor, cuál es el propósito. Y el propósito de que nosotros, hermanos, ya sea por las redes sociales, ya sea en nuestros hogares, donde quiera, podemos alimentarnos de la palabra del
Señor. Mantenernos firmes. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe no debe estar en la pandemia hoy en día. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. No tengamos miedo, hermano, de salir, no tengamos miedo. Claro, tenemos que cubrir y seguir los protólogos, todo lo que hoy en día las autoridades nos dicen que tenemos que hacer. Tenemos que seguirlo. Pero, hermanos, nosotros debemos seguir testificando de lo grandioso y lo maravilloso que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Así que les dejo con otros dos relatos bíblicos, con otros dos pensamientos hermosos. El que creyere y si fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no será condenado. Marcos 16:16. Y ahora yo termino con este pensamiento que se encuentra en Apocalipsis 3:20. Y en Apocalipsis 3:20 el Señor nos hace una invitación. El Señor no es como el enemigo que llega y hace pedazos nuestras vidas. El Señor no es como el enemigo que siempre le gusta haber sometido a los hijos de Dios en la miseria del pecado, de este mundo de tinieblas y de dolor. No, el Señor Jesús hace una invitación y hace una tierna invitación. Y es por eso que en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos le diremos al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego la vida de mi familia, te entrego mi hogar? ¿Para qué? Para que tú te posesiones de ellos, para que tú mores en nosotros y así cumplir con lo cometido por el cual el Señor nos llamó, hermano. El Señor está llamando a hombres valientes, a seres que se dediquen de lleno y completo a la palabra del Señor. Que podamos nosotros testificar en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera que hagamos el recorrido en nuestro diario vivir, siempre podamos testificar de cuán hermoso y grande es nuestro Dios al cual nosotros servimos. Yo les hago la invitación. Todos aquellos que quieran abrir su corazón y quieran aceptar al Señor Jesús como su Salvador, ahí donde estés, acéptalo. No postergue más el tiempo. Si tú tal vez vives una vida triste en el pecado, tal vez el pecado te ha robado tu felicidad, ven a Él. Él quiere darte la salvación y el perdón de tus pecados. Así hemos terminado con esta invitación, hermano. Que el Señor me los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos, por hermoso mensaje. Vamos a terminar, hermanos, con el himno 299. Hay vida en mirar en la cruz. Amén.
Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y glorioso y bendito nombre. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de